Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa playa de La Elvira, en nuestra comunidad valenciana, provincia de Alicante. Y estamos aquí para compartir con vosotros algo que lleva pasando, que se lleva requiriendo durante varios meses, pero no todo el mundo sabe todavía qué es lo que es, cómo se hace, por qué se hace, dónde se contrata, cuánto se paga y qué requisitos hay para ello. Vamos a hablar sobre el seguro de impagos para los alquileres en España. Algo que merece la pena conocerse, que merece la pena saber, sobre todo si queréis alquilar una propiedad, una vivienda aquí en España. Así que vamos allá, tenemos mucho de lo que hablar. Realmente es algo bastante novedoso en el sentido de que tan solo hace un año no existía todavía, no era para nada común ni se exigía tampoco, pero después de la pandemia han empezado Inquiocupas, han empezado morosos que no pueden simplemente, a veces por cuestiones propias que no les dé la gana, otras veces por cuestiones simplemente laborales que no pueden físicamente, quieren, les gustaría, y lo intentan, pero no pueden pagar el importe del alquiler por quedarse sin trabajo, en desempleo, por cualquier otra cuestión de salud, lo que sea. Entonces, los propietarios estaban muy en contra de alquilar sus viviendas para larga temporada. Corta estancia no es ningún problema porque ahí se abona todo directamente de golpe. Cuando se viene hasta un máximo de 6 meses se considera corta temporada, corta estancia, o por ejemplo puede ser un alquiler turístico incluso por meses, y en este caso se paga todo incluyendo los gastos de limpieza después de vosotros, y no es algo que preocupase demasiado a los propietarios. Para larga temporada es muy diferente porque es algo que el mismo inquilino puede estar ahí un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los años que tenga que estar en esta propiedad y quiere estar ahí. Entonces es un compromiso mucho más grande, tanto por parte del inquilino como por parte del propietario de esa dicha vivienda. ¿Qué pasa? Que la gente se ha asustado, los propietarios se han asustado, ya sabéis toda la historia seguramente. Habían muchos casos de impagos, la gente perdió su trabajo, hay propietarios que llevaban sin cobrar medio año, un año el alquiler de su vivienda y claro, no podías denunciar porque era pandemia, no se podían desahuciar tampoco porque había protección para las familias, sobre todo con niños, con ingresos limitados, los que no tenían solvencia económica por culpa de lo que pasó en la pandemia, por falta de empleo. Ahora ya el tema laboral se ha normalizado, pero para prevenir las cosas que puedan pasar o no en el futuro, para proteger su vivienda y sus ingresos, porque a veces es lo único de lo que sobreviven, digamos, muchas personas, hacen los seguros de impago. A día de hoy cada vez hay más y más empresas que lo están ofreciendo para sus clientes. Por ejemplo, os voy a decir solo algunos aquí, seguro que hay el doble y el triple de lo que os voy a decir hoy. Por ejemplo, están los seguros de BBVA Banco, ofrece un seguro de impagos para proteger el alquiler. Mutua Madrileña, ARAG, Mapfre, DAS Seguros, Selectra y hay muchísimos más. Estos son todos los seguros que ahora mismo, bueno, no son todos, son la gran mayoría los que más se conocen, los que más se usan, pero seguro que habrá muchísimos más otros que se pueden contratar y los hay muy baratos, es decir. ¿Qué es lo que hacen ese tipo de seguros? Preguntaréis. Pues lo que hacen es proteger al propietario contra los impagos de los inquilinos. Pero no solamente hace eso. La gente piensa que es solamente para una sola cuestión, pero realmente no es así. Tengo aquí la lista más o menos de cositas que pueden incluirse en ese tipo de seguros. Por ejemplo, sirven como defensa del arrendatario para poder reclamar la reparación y mantenimiento de diferentes zonas o electrodomésticos o objetos que se hayan perjudicado, digamos, dentro de la vivienda. También como servicio de limpieza, por ejemplo, si digamos un inquilino sale y ha dejado la casa muy sucia, pues se puede contactar con esa empresa, con ese seguro y os pueden cubrir los gastos, la factura como tal de los servicios de limpieza para poner la casa a dedillo de nuevo, para hacerla limpia, para prepararla para alquilar de nuevo. Y también obviamente por pérdida de alquiler por daños. Esto es, por ejemplo, si hay un inquilino que su contrato termina, no desea renovar, entonces os acordáis que se va al finales del mes.
Una vez que os haya entregado las llaves en el piso, vais ahí y os descubrís que las paredes están con agujeros, que se ha llevado electrodomésticos, que ha raspado todo, que está todo sucio, asqueroso, que está roto, que hay daños en la propiedad que no permiten alquilarla inmediatamente. En este caso también el seguro se podría hacer cargo siempre y cuando realmente comprueben de que los daños se han producido por el inquilino y se deberían de hacer cargo, me imagino que hasta cierta cantidad, que hay muchos matices ahí como en cualquier otro seguro, si no, no existirían porque no sería rentable, pero pueden hacerse cargo de daños por el alquiler que haya estado cubierto con este seguro como tal. Obviamente habrá que demostrar que no ha sido por el otro inquilino de antes, sino que este mismo habrá tener fotos de antes y después, me imagino, para poder corroborar de que ha sido efectivamente en este periodo cuando se han producido los daños. Aparte de eso, la póliza de seguro, ¿quién la tiene que pagar? ¿Quién la tiene que contratar? ¿Un inquilino o el propietario? En este caso, no todo el mundo lo sabe, ¿vale? Muchas agencias incluso lo hacen de diferente forma. Os voy a decir lo que es en práctica y después os cuento cómo, o sea, en teoría, y después os cuento cómo es en práctica, porque la situación es muy diferente. En teoría, es el propietario o la agencia con la que está el propietario debe contratar el seguro de impagos y es el propietario que lo tiene que pagar. Pero ¿qué pasa? En práctica no es del todo así. Sabéis que a partir de este año no está permitido cobrar la comisión, los honorarios de la agencia con la que tiene el propietario esa vivienda, ¿vale? No está permitido cobrar la comisión a los inquilinos. La tiene que pagar el propietario. Es así, no se discute, es así la ley y es así como se debe de hacer. Aparte de que muchas agencias siguen exigiendo la comisión a los inquilinos, lo que es absolutamente ilegal, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque hay gente que teme que no va a poder encontrar otra vivienda y aceptan esas condiciones, aún sabiendo que no les corresponde, no pueden hacer nada y prefieren pagarlo, callarse y pagarlo antes de tener la posibilidad de quedarse sin esa vivienda y no poder encontrar nada más con las mismas condiciones. Entonces, muchas agencias, sin embargo, sí que trabajan de forma correcta, sí que dicen, de acuerdo, el propietario es el que nos paga la comisión, pero ya que el propietario tiene ese gasto extra que antes no tenía, el inquilino es el que debe hacerse cargo de este importe del seguro, aunque realmente no es así, pero la ley tampoco lo prohíbe. Aquí es importante saberlo, la ley no lo prohíbe. En la ley está contemplada la opción de ese seguro, pero dice que tiene que pagarlo el propietario, pero en ningún momento prohíbe un acuerdo entre el propietario y el inquilino para que se abone mitad de mitad o que lo abone directamente el inquilino solamente. No existe esa prohibición, por lo tanto se supone que no es así, pero en práctica muchas veces lo pedirán al inquilino que se haga cargo de ese tipo de importe. Tenéis que saber que no es obligatorio contratar ese tipo de seguro, ¿de acuerdo? No es obligatorio por ley, es una defensa adicional, es una garantía adicional para el propietario, para la inmobiliaria, para demostrar la solvencia de la persona y por si acaso protegerlo de los posibles impagos. Sin más, no es obligatorio hacerlo, pero en muchos casos, sobre todo para pisos más caros, a partir de 900, 1000 euros y más allá, piden ese tipo de seguros para realmente proteger por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Aunque no pase, pero el propietario prefiere estar protegido porque es una vivienda más cara, porque es una vivienda que hay que proteger más ante posibles daños, etc. Entonces, contratan ese tipo de seguros. ¿Quién domicilia ese importe? Muchas veces se recomienda que el propietario es el que domicilie ese importe en su cuenta, que el inquilino, por ejemplo, le pague el importe íntegro, como sea, y luego el propietario ese importe pues se lo cargan a su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque imaginad que vosotros sois un propietario o propietaria de una vivienda aquí en España, la alquiláis y decís que el inquilino lo pague, pero que se lo domicilien en su cuenta bancaria. ¿Qué pasa si el inquilino devuelve ese recibo? No vais a estar cubiertos por ese seguro de impago, no lo vais a tener, el seguro va a tener ese recibo pendiente, no os va a cubrir en el caso de que pase algo. Entonces muchos propietarios, aunque digan que se hace el cargo el inquilino, pero prefieren que el inquilino les pague todo el monto y que después directamente de golpe todo el seguro anual y ellos ya se encargan pagarlo a la aseguradora. ¿Cuánto cuesta esta maravilla? ¿Cuánto cuesta el seguro de impagos? Normalmente el importe varía, ¿vale? Hay empresas que lo ofrecen súper barato, habéis visto algunas ahí, pero de forma general, de norma general, el seguro son entre un 3 y un 5% del importe
del alquiler mensual. Por ejemplo, si queréis cobrar 500 euros al mes, que son 6.000 euros al año, ¿no? De esta cantidad os cobrarían anuales unos 240 euros más o menos, ¿vale? Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero orientativo unos 240 euros para que tengáis un seguro. No es mucho por año, es más o menos como un seguro de un coche viejito. Tampoco es nada fuera de lo común, pero si tenéis un alquiler de 1.000 euros, ya son 500 casi. Si tenéis un alquiler de 1.300, 1.500, ya son más de 600, 700 euros que os van a cobrar. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Pero cuando es un alquiler caro, realmente merece la pena protegerlo porque nunca se sabe. Cuanto más caro es, más probabilidades hay de que algo pueda salir mal. Obviamente que algo puede salir bien también, pero nunca sabes. Hay gente que viene aquí, tienen un buen sueldo, tienen un buen trabajo, tienen muchos ahorros, luego pasa algo y lo dejan de pagar. O hay gente que lo coge a posta para después meterse como en que ocupas. No se puede fiar uno realmente. No digo que todos son así, ni mucho más, pero cuando tienes un alquiler más caro te merece la pena protegerlo más. Aunque por esa lógica los que acceden a viviendas más baratas son los que menos recursos tienen, entonces tienen más posibilidades de que no se pague. Pero por algún motivo, que ahora os voy a decir cuál es seguramente uno de los principales motivos, las viviendas baratas no se protegen tanto. Y ¿cómo se puede, digamos, qué es lo que hace falta para ello, para que os aprueben en un seguro de impagos? La buena noticia es que no está por todas partes, no es todavía tan común. ¿Quién es el que hace el seguro de impago? Todas aquellas personas propietarios que declaran el contrato ante Hacienda, ante la agencia tributaria. Solamente ellos pueden hacer un seguro de impago. ¿Por qué? Porque lo tienen declarado y tienen derecho. La mayoría, creo que más de la mitad de gente que alquilan sus viviendas no están declarando ese contrato ante Hacienda y agencia tributaria, no están declarando esos ingresos, por lo tanto, no pueden contratar un seguro de impago porque se verá, porque después Hacienda, agencia tributaria, en el IRPF, en la declaración de la renta, un cierto tiempo después lo verán y los van a multar. Es que los van a multar. Entonces, todas aquellas personas que no declaran el contrato no pueden hacer un seguro de alquiler porque les van a pillar. Y en ese sentido es bueno porque no todos os lo pedirán. Pueden pedir garantías adicionales, pagar meses por adelantado o dejar un poco más de meses como depósito. Sí, lo pueden hacer. Pero por ese mismo motivo no vemos el seguro de impagos por todas partes, porque mucha gente lo hace en negro, simplemente firman el contrato o la agencia inmobiliaria o ellos mismos firman el contrato y se acabó. Pero como no está declarado, no pueden solicitar un seguro de impagos. Esa es la gran diferencia, el por qué en unas agencias sí lo piden y en otras no. Porque todo depende si está oficial el contrato puesto, declarado, o si es un contrato que es válido porque lo firmáis entre los dos, es un acuerdo por escrito, pero el gobierno, los impuestos no saben que existe como tal. ¿Qué os piden? Os piden obviamente pasaporte, DNI, NIE, documento de viaje de identidad que tengáis. Os piden los ingresos demostrables. Por eso la gente que no tiene ingresos fijos o que no tienen suficientes ingresos en la cuenta bancaria seguramente no se les vaya a aprobar. Porque no se puede, ¿vale? Por muchas garantías, por muchas cosas que tal, no se puede si no obtienen ingresos fijos o si no tienen suficiente dinero como más de, digamos, importe de un año entero del alquiler de esta dicha vivienda. Piden ingresos demostrables, contratos de trabajo, últimas nóminas, informe de vida laboral, ingresos en las cuentas bancarias que tengáis, los ahorros, garantías adicionales, avales, todo lo que se os ocurra, pueden llegar a pedir eso. ¿Por qué? Porque también lo último que hacen es comprobar en las listas de morosos. Antes no era así, ¿vale? Entonces, la agencia inmobiliaria no puede comprobar las listas de morosos sin vuestro consentimiento. De hecho, no tienen acceso a esa base de datos como tal, ¿vale? Pero las aseguradoras, sí, no sé hasta qué punto, pero se supone que sí lo pueden comprobar. Es como una entidad de créditos, de préstamos. Cuando evalúa, digamos, el nivel de riesgo, comprueban en la base de datos de la lista de morosos. Pues se supone que esas aseguradoras podrán hacer lo mismo, pero como la mitad de España está en la lista de morosos realmente. A ver, datos oficiales no, pero yo os lo digo lo que veo aquí en todo este tiempo.
es muy habitual que la gente está o haya estado en una lista de morosos. Es súper, mega común. Por un recibo impagado, por alguna deuda, por un crédito, por lo que sea, un impago de una empresa de telecomunicaciones, de alarma de casa, de yo qué sé, de estudios, de lo que sea. Hay un montón de gente que está en lista de morosos. Entonces, ¿cómo vas a acceder a un seguro de impago y por ende a una vivienda? No lo sé. Pero hay mucha gente que está en ese tipo de listas y es muy difícil salir de ellas. Hay que pelearse mucho para que os lo saquen de ahí, y obviamente el historial crediticio ya se queda muy manchado. Pero para que sepáis, la buena noticia es que no está en todas partes. Y habéis podido conocer ya quién lo tiene que pagar, si es el inquilino, si es el propietario, qué requisitos piden, cuánto puede llegar a costar, qué empresas existen en este caso y por qué no lo piden todavía en todas partes. No se declaran muchas cositas, ¿vale? A la gente le gusta el dinero en negro, le gusta el dinero sin declarar. Hay gente que son simplemente antisistema en ese sentido, que piensan que ya pagamos suficientes impuestos, que no es justo, y se rebelan en ese sentido, ¿no? Que dicen, pues si todo el mundo no declara, pues yo tampoco, en parte, ¿no? Hay gente así, hay gente que por desconocimiento o por pensar que no va a pasar nada, por muchísimos motivos, hay gente que lo hace. El inquilino no incumple nada, ¿de acuerdo? El inquilino, es importante saber que no incumple nada, es el derecho de propietario de declarar el contrato y los ingresos que recibe, porque el inquilino no recibe ingresos, al revés, está pagando por un servicio. Entonces, tanto si el inquilino, si el propietario lo declare o no, eso ya es problema del propietario, no es el problema vuestro. Y también lo que tenéis que saber es, estos contratos son legítimos y son legales, totalmente legales, porque es un acuerdo firmado entre dos partes. Da igual que el propietario no lo declare, pero con este contrato vosotros tenéis derecho de empadronaros, y es muy importante que lo hagáis. ¿Por qué? Porque el empadronamiento va a ser necesario para que vuestros hijos vayan a un colegio. Sin eso no se puede. Para sacarse el NIE, el permiso de residencia, arraigo familiar, para sacarse el CUE, que es certificado de ciudadano de Unión Europea. Para muchas cosas, empadronamiento es crucial. O sea, registrarse en un domicilio fijo aquí en España. Así que incluso si el propietario no declara ese contrato que es problema suyo, vosotros tenéis derecho a empadronaros en esta vivienda, sobre todo si es un contrato para larga estancia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hemos arrojado un poco de luz sobre estos nuevos seguros para propietarios, seguros de impagos de alquiler, que cada vez son más y más populares aquí en España, para que sepáis qué derechos tenéis, qué debéis hacer y cómo funcionan y cuánto os pueden cobrar si deciden cobraros a vosotros por ello. Gracias por acompañarnos. ¡Uy, viendo que se ha levantado! Y nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo aquí en el canal. Como siempre, tenéis a vuestra disposición nuestra página web, nuestro correo electrónico y nuestro teléfono de WhatsApp para las consultas, asesorías, todo lo que podáis necesitar sobre matriculación de vuestros hijos aquí al colegio, abrir una cuenta bancaria, cualquier otra cosa, cualquier otro servicio que necesiten aquí en España, lo tenemos todo y más en nuestra página web. Y si queréis simplemente una consulta para resolver vuestras dudas, para guiaros hacia la inmigración, hacia el movimiento legal para poder vivir aquí en España, siempre de forma legal, no me cansaré de repetirlo, podéis contactarnos aquí. Obviamente tened en cuenta la diferencia horaria. Si no os contestamos enseguida es que aquí es de noche. De hecho os llegará un mensaje automático, por ejemplo en WhatsApp, que estamos fuera de nuestro horario laboral, pero vemos los mensajes y una vez que sea de día, que sea de hora laboral aquí, o hora prudente, os contestaremos sin ningún problema. Por cierto, en diciembre tendremos un descuentazo para las consultas. Tendremos un pedazo de descuento para todos nuestros suscriptores para el mes de diciembre, para celebrar las fiestas, la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo. Tendremos un gran descuento para las consultas aquí en nuestra página web, que en breve lo publicaremos por aquí. Habrá un código especial para nuestros suscriptores y si lo queréis utilizar, lo podréis introducir a nuestra página web, o cuando lo reservéis a través de WhatsApp o correo, simplemente indicadnos este código y os aplicaremos el descuento al importe final. ¿Cuál va a ser? Lo sabréis en breve, pero es un gran descuento, mejor que los Black Friday. Nos vemos en el siguiente vídeo el viernes aquí en el canal con las últimas noticias, y no os olvidéis que los martes, jueves y sábados también tenemos los vlogs familiares en
nuestro canal familiar, Emigrar con Ana Vlogs. Os vemos por ahí también. Que tengáis un estupendo día. Adiós.